permaneciendo en la oración. No somos arrastrados cuando irrumpen los sucesos, ni nos caemos cuando se cierra una puerta. He visto a personas pequeñas atravesar tormentas con esa fuerza. Una madre que cuida por meses a su hijo enfermo y se mantiene mansa. Un padre que pierde el trabajo y sigue siendo atento con su familia. Un anciano solitario que sostiene el rosario con una sonrisa leve. Su fuerza no viene de habilidades superiores, sino de aferrarse al Señor, como el sarmiento a la vid. Queridos hermanos y hermanas, a veces escuchamos la exhortación de San Pablo y sentimos que es nuestra propia historia la que está siendo llamada por su nombre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol recuerda caídas oscuras, vicios que arrastraron a la persona hacia abajo. Y luego pronuncia una frase que ilumina el cielo más sombrío. Así eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa palabra no señala a nadie para condenarlo. Abre para todos un camino nuevo. Ustedes fueron así, pero ya no son así, porque la gracia tocó el corazón, lo lavó y nos levantó. Yo sé que cada uno carga una larga historia, con tramos que nos avergüenzan y nos duelen. A veces es un enojo sin freno, una palabra que hiere o un hábito que roe silenciosamente el alma. A veces es la pasión por el poder, la envidia, o una adicción a la tecnología que resquebraja la familia. A veces es una elección equivocada que desanimó a quienes amamos. Pero la misericordia de Dios no queda al margen de esa historia. Él entra con suavidad y a la vez con fuerza. Pone su mano en la herida y nos llama por nuestro nombre como a un hijo. Y cuando escuchamos a Pablo decir han sido lavados, santificados y justificados, entendemos que la gracia no borra el pasado como si no hubiera existido, sino que lo transforma en lugar de encuentro con la misericordia. Por eso, ninguno de nosotros tiene derecho a exhibir el pasado ajeno, ni a torturarse a sí mismo por lo que ya pasó. Tenemos derecho a levantar la cabeza, no por méritos propios, sino por el nombre de Jesús, por el Espíritu que renueva silenciosamente el corazón. Sin embargo, la curación no nos convierte en inocentes desentendidos. La gracia despierta la responsabilidad, enciende el esfuerzo y alimenta el deseo de romper cadenas. Aquí se abre el camino de la oración como primer paso para salir de nosotros mismos y hacer espacio a Dios. El Evangelio según San Lucas narra que Jesús subió al monte para orar. Al entrar en el misterio de la oración, Él nos invita a salir del torbellino del ruido, de los enojos y de los miedos, para dejarnos conducir por el ritmo apacible de Dios. Alguien me dice, me esfuerzo mucho, sé que soy fuerte en ciertas áreas, pero soy débil en la oración. En realidad, esa confesión es hermosa porque quien se atreve a decirla ya ha comenzado a salir de sí. La oración no es para los perfectos, sino para quienes se dejan modelar. Como quien entrena el cuerpo persevera en el gimnasio, y quien entrena la mente se concentra ante el libro. Quien entra en la oración también ejercita pequeños hábitos. Un rato de silencio en el bus, una acción de gracias antes del alimento, un momento de pausa en medio del trabajo, una hora de adoración ante el Santísimo.
gestos que a veces parecen insignificantes a los ojos del mundo, pero que son pasos que nos sacan de la prisión del yo, de la dependencia de emociones cambiantes y ensanchan el corazón para Dios. Ustedes fueron así. Esa frase no es para atormentar, sino para alentar. Dice que ya hemos caminado un trecho, que hay una victoria frágil pero real, que la esperanza va creciendo dentro. Al mirar atrás, no se trata de contar pecados, sino de reconocer la mano de Dios que nos fue conduciendo. Nos hizo encontrar un sacerdote que escucha, un amigo que acompaña, un acontecimiento que despierta. Nos dejó saborear la amargura de la caída para desear el bien. Y luego nos puso frente a la puerta de la oración, donde aprendemos a decir: Señor, ven y habita en mí. Esa súplica engendra la diferencia. Desde aquí dejamos de pertenecer a los ritmos caóticos del mundo y empezamos a caminar por los caminos mansos de Dios. Muchos me dicen: lo intenté, pero no me acostumbro a orar. Hay que entrenarse como quien reaprende a respirar tras una larga enfermedad. Vayamos al Señor con palabras torpes, un Padre Nuestro rezado despacio, un salmo susurrado a medias, abrir el Evangelio y leer un pasaje breve para guardarlo en silencio. Lo importante no es la emoción intensa, sino la fidelidad humilde. Y cuando nos canse el trajín de cada día, no olvidemos que Jesús subió al monte. Ese monte puede ser el rincón de oración en casa, el paseo a la madrugada, el templo del barrio, donde el corazón busca un lugar para Dios. Allí está el monte. Yo también me recuerdo a mí mismo que hay rachas en que todo parece derrumbarse. Un hijo que cierra el corazón, una enfermedad que se alarga, una economía tambaleante, un malentendido con los cercanos. La tentación es cerrarse y soltar la mano, pero justamente entonces resuena como campana el ustedes fueron así. Hubo tiniebla, pero ahora hay luz. Hubo esclavitud, pero ahora hay libertad. Hubo desconcierto, pero ahora hay alguien que nos llama por el nombre. Los invito a llevar la mano al pecho y respirar despacio, para sentir que el latido se acompasa con el de Dios. Dejemos que su palabra corrija y consuele. Dejemos que su espíritu nos enseñe a dar pasos pequeños, una oración breve, una decisión menuda pero fiel. Poco a poco descubriremos que aquello que nos avergonzaba se vuelve testimonio de misericordia, que lo que nos ataba se convierte en don que nos mantiene humildes, que lo que desanimaba se transforma en ocasión para amar a quienes aún luchan. No negamos el combate, porque el frente sigue ahí, pero caminamos con una fuerza nueva. Y cuando nos cansemos, recordemos que Jesús subió al monte, subimos con Él y después bajamos con Él. Llevamos la paz a nuestra casa, la paciencia al trabajo, la luz a los rincones escondidos del alma. Queridos hermanos y hermanas, fuimos así, pero ya no lo somos, porque Él nos ha tocado. Por eso pidamos que cada día comience con un gesto pequeño de oración, un instante de apertura, una decisión humilde de renunciar al mal, que nos atrevamos a perseverar como quien se entrena, a ser mansos con nosotros y con los demás, a creer que la gracia puede hacer algo nuevo en lo cotidiano. Desde ese manantial de oración brotará la fuerza para perdonar,
para sanar, para vivir en libertad y para pertenecer enteramente a Dios. Queridos hermanos y hermanas, cuando un corazón se encuentra de verdad con Jesús, sucede algo muy hermoso. Despierta dentro el deseo de orar. Alguien confiesa que antes el alma estaba reseca y la oración pesaba como piedra. Pero después de un encuentro con Él, renace la sed de buscar a Dios. Ese encuentro no es una técnica espiritual ni una emoción pasajera. Es el encuentro con una persona, con Jesús, quien nos llama por nuestro nombre y nos mira con ojos que lo saben todo y aún así aman hasta el extremo. Desde entonces sentimos el impulso de abrir la Escritura, de quedarnos en silencio, de susurrar Padre, de reservar unos minutos antes de comenzar una tarea, de poner las decisiones bajo su mirada. A veces ese deseo queda tapado por los vendavales, pero sigue ardiendo como brasa bajo la ceniza, esperando ser avivado por un soplo de confianza. Por eso, cuando alguien nos recuerda, antes no orabas así, podemos sonreír y responder, ahora soy distinto, porque el encuentro con Jesús cambia el rumbo de todo. Él toca la inteligencia para que pensemos más en Dios, toca la voluntad para que queramos ofrecer el día como oblación, toca los afectos para que la tristeza no nos devore, toca las relaciones para que la palabra levante en lugar de herir. Desde ese toque, la oración ya no es un deber forzado, sino el aliento del alma, una necesidad como beber agua tras un día abrasador. La oración no nos saca de lo cotidiano, se infiltra en lo cotidiano para purificar intenciones, corregir la dirección y ayudarnos a actuar con un corazón dócil ante la voluntad de Dios. Y surge la pregunta, ¿por qué el mismo Hijo de Dios ora? Si es Dios, ¿por qué habría de orar? La pregunta conmueve. En el Evangelio según San Lucas se narra que Jesús pasó la noche entera en oración. Él es el Hijo, en perfecta comunión con el Padre. Y aún así quiere mostrarnos que toda misión, toda decisión, toda prueba debe ser abrazada en esa relación filial. Al arrodillarse, Jesús no se hace más débil, revela su verdadera fuerza, la fuerza de la obediencia, la fuerza del amor de hijo. Por eso, si Él oró toda la noche antes de llamar a sus discípulos, ¿cómo podríamos lanzarnos a nuestros proyectos sin hablar con Dios? La oración no es un adorno piadoso, es el cimiento que asegura que las obras no se desmoronen cuando sopla el viento contrario. No pocos fracasos en nuestra vida tienen una causa discreta y dolorosa. Aquello que emprendimos no estuvo sostenido por una oración seria. Empezamos sin pedir luz, calculamos sin preguntar por la voluntad de Dios. Deseamos un final en paz, pero no pusimos la base de la confianza. Cuando las cosas no resultan, tendemos a culpar a otros, a la mala suerte, a las injusticias. Incluso sospechamos que alguien nos hizo algo. Mientras tanto, lo que falta es resistencia en la oración. Falta resistencia y la súplica se apaga. Falta atención y la mente se dispersa. Falta perseverancia y abandonamos a los pocos días. Orar en serio es atreverse a reservar un tiempo estable, pagar el precio de un hábito,
permanecer aunque haya sequedad, creer en medio del silencio sin sensaciones. Allí el Espíritu trabaja en secreto como la levadura en la masa, como la semilla bajo tierra. Preguntémonos, ¿nuestra oración es un verdadero encuentro o un monólogo apresurado? A veces la boca reza mientras la mente corre tras mil cosas. Los ojos miran una imagen sagrada mientras el corazón está ocupado en cálculos. Nos arrodillamos ante el sagrario y, sin embargo, nos conectamos con todo menos con el Señor. Así, la oración se vuelve un ruido más y no el lugar de la paz. En vez de tratarnos con dureza, podemos recomenzar con gestos muy pequeños. Inspirar hondo, pronunciar lentamente su santo nombre, poner la mano en el pecho y recordarnos que Dios está muy cerca. Hablemos menos y escuchemos más. En medio del trabajo, hagamos una pausa de gratitud. Antes de elegir, pidamos el don del discernimiento. Ante el enojo, supliquemos mansedumbre. De este modo, la oración se vuelve un manantial subterráneo que alimenta cada rincón del día. El encuentro con Jesús no solo cambia una emoción, reordena las prioridades. Él nos enseña a dar el primer lugar a Dios y entonces todo encuentra su sitio. Cuando Jesús entra, comprendemos que el trabajo, la familia, la salud, los sueños y aún los miedos escondidos deben ser puestos sobre el altar interior, no para desentendernos, sino para confiar, no para huir, sino para recibir la fuerza y abrazarlos. Cuando lo ponemos todo ante Dios, nos descubrimos más serenos ante los cambios, más firmes en la tormenta, y volvemos a encender la esperanza en los nuestros, en la comunidad y en quienes tambalean. Así, la oración caldea el corazón y sostiene con fidelidad cada paso. No tengas miedo de volver a empezar. Si has decidido muchas veces y has vuelto a caer, no te desanimes. Una decisión pequeña cada día vale más que un arrebato de fervor que se apaga enseguida. Fija una hora cuando amanece fresco o cuando la noche se vuelve mansa. Cita al Señor como se cita al amado. Deja que una palabra te acompañe durante la jornada. Sé fiel a un gesto sencillo. Rezar un salmo, desgranar un rosario, inclinarse ante el Santísimo. Si estás cansado, dile la verdad. No sé qué decir, y permanece en silencio. Ese silencio es el lenguaje de los hijos, y el Padre entiende muy bien lo que quieres expresarle. Queridos hermanos y hermanas, encontrarse con Jesús es cambiar, y el primer cambio es en el modo de orar, de la superficialidad a la sinceridad, de la prisa a la paciencia, de la duda a la confianza. Desde la oración aprendemos a mirar la vida con la luz de Dios, a iniciar y terminar todo en su gracia. Así, lo que antes nos confundía se vuelve ocasión de crecer. Lo que parecía un callejón sin salida se convierte en apertura hacia un camino nuevo. Y en el ritmo sencillo de cada día oiremos un susurro dulce: vengan a mí y yo los aliviaré. En ese descanso, el hombre viejo se repliega y el hombre nuevo crece. El corazón quiere orar, la boca quiere agradecer, y las manos y los pies se apresuran a construir el bien bajo la mirada de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la imagen hermosa que traza el Evangelio es la de Jesús
que sube al monte y ora durante la noche entera. Y nos ida cuando amanece. Llama a sus discípulos y baja con ellos. Ese ritmo es como una respiración sagrada en la oscuridad. Se recuesta en el Padre. A la luz del día, cumple su misión en medio del mundo. Aquí aprendemos algo silencioso y a la vez decisivo, sin fundamento de oración. Todo proyecto se vuelve frágil, pero si solo oramos y no salimos, la oración puede cerrarse en un refugio dulce, pero sin impulso misionero. Jesús nos muestra el camino equilibrado: recibir la fuerza del Padre y llevar esa fuerza a los hombres por los caminos soleados y ventosos de la vida. Muchas veces, cansados por pruebas encadenadas, quisiéramos una montaña alta para huir del tráfago. Buscar refugio en la oración es necesario. Allí el corazón es vendado, la voluntad se sostiene y la paz vuelve a encenderse. Pero Jesús no permanece en el monte, pone cimientos en el silencio y luego desciende para llamar por su nombre a los discípulos, para sanar, para enseñar, para partir el pan. Es como si nos dijera que la oración verdadera siempre nos saca de nosotros mismos, nos envía al hermano, nos abre los ojos a las necesidades de la comunidad, pone una sonrisa en el rostro del desanimado y tiende la mano al que está por caer. No podemos plantar la tienda en la cumbre, porque a los pies del monte hay rostros que esperan. No podemos cerrarnos en casa, porque en la puerta hay suspiros que necesitan ser escuchados. Cuando el Evangelio narra que Jesús llamó a los discípulos después de la noche de oración, vemos levantarse un gran edificio sobre cimientos firmes. Podemos decir, con una comparación cercana, que Él inicia un proyecto admirable llamado iglesia. La comparación no rebaja el misterio, nos ayuda a entender. Una obra grande necesita fundamentos sólidos, columnas que unan y un alma común, que es el Espíritu. Jesús no hace todo por impulsos pasajeros. Nos enseña que toda elección de personas, toda orientación de misión, cada paso en el largo camino debe ser gestado en la oración. Allí confía oficios a los discípulos, no porque sean perfectos, sino porque permanecen en su oración. De modo que, al bajar con Él, lleven el buen perfume de la presencia de Dios. Si miramos nuestra vida, veremos atardeceres que se apagan y amaneceres que comienzan. Hay noches largas en las que el corazón ya no tiene palabras y solo queda un suspiro agitado. Y hay mañanas en las que vuelve la luz. Nos ponemos de pie, ordenamos lo que hay que hacer y salimos como Jesús. Estamos llamados a guardar el ritmo. En la noche, refugiarnos en Dios. Durante el día, dejar que Él obre a través de nuestras manos y de nuestra boca. Orar en la noche no es huir del día, sino dar al día un fuego escondido que guía. Actuar a la luz no es olvidar la noche, sino dejar que la noche siga siendo la fuente secreta que riega. Y si algún día se vuelve demasiado ruidoso, demos un paso atrás y busquemos un rincón de silencio. Si la noche pesa en exceso, encendamos una vela de esperanza con un salmo, con una súplica sencilla. La oración nos empuja de vuelta al asfalto de la vida. Alguien dice, en el templo encuentro paz, pero temo salir porque todo está enredado. Justo aquí Jesús nos toma de la mano y nos dice, bajen conmigo.
Bajar no es perder la paz, sino llevarla consigo. No es dejar que el viento del mundo apague el fuego interior, sino permitir que esa llama ilumine un pequeño rincón del mercado, de la oficina, del hospital, del aula, de la cocina. Cuando Jesús baja del monte, encuentra a la multitud y comienza a elegir, a sanar, a enseñar. Así nosotros, después de cada minuto con el Señor, damos un paso para encontrarnos, escuchar, perdonar, servir. Recordemos, la oración verdadera no nos vuelve soñadores, sino más lúcidos ante la realidad, más pacientes con las heridas del prójimo, más valientes ante los obstáculos. A veces quisiéramos pedir a Dios que nos quite todas las dificultades, pero Jesús nos enseña algo distinto. Ora para que el corazón no se derrumbe, para que la mente no naufrague, para que la voluntad no quede triturada bajo el peso de la prueba. Permaneciendo en la oración, no somos arrastrados cuando irrumpen los sucesos, ni nos caemos cuando se cierra una puerta. He visto a personas pequeñas atravesar tormentas con esa fuerza. Una madre que cuida por meses a su hijo enfermo y se mantiene mansa. Un padre que pierde el trabajo y sigue siendo atento con su familia. Un anciano solitario que sostiene el rosario con una sonrisa leve. Su fuerza no viene de habilidades superiores, sino de aferrarse al Señor como el sarmiento a la vid. Más de una vez hemos querido levantar tiendas en la cumbre, porque allí todo es grato, pero Jesús nos lleva más lejos, nos deja saborear la alegría de la presencia de Dios, y luego nos envía a las periferias del corazón humano, un familiar con quien no hablamos hace tiempo, un estilo de vida que se vuelve indiferente, una esquina del barrio donde falta el pan, una comunidad que necesita a alguien que inicie una obra buena y pequeña. La oración vuelve sensible el corazón, aguda la mirada, pronta la mano y firme el paso. Y cuando el cansancio apriete, volvamos al Señor para seguir subiendo y bajando con un ritmo manso y fiel. Queridos hermanos y hermanas, quiero recordar una señal fácil de retener en la noche: orar durante el día, obrar. Cuando la noche cae con sus preocupaciones, apoyemos el corazón en Dios, como un niño que se recuesta en el regazo de su madre. Cuando amanece, dejemos que la fe se convierta en obras, palabras y decisiones. No son dos mundos separados, sino una sola corriente de amor. Itzalon es de amor. Cuando permanece en nosotros, vuelve sagrado lo que parece ordinario, una comida en familia, una llamada de cariño, una disculpa a tiempo, un gracias. Bien dijo, una sonrisa en medio de la presión son cosas pequeñas, pero ladrillos que levantan una vida nueva en Cristo. Si alguien está ante una encrucijada difícil, suba al monte con Jesús en la oración para que la luz del Padre se refleje en su alma. Si alguien está exhausto por tantas cargas, suba un momento al monte para respirar al ritmo del Espíritu. Y luego, hermanos, no teman bajar en el asfalto. El Señor nos espera en el rostro del vecino, en los ojos cansados del compañero de trabajo, en la mano temblorosa del enfermo. Allí veremos lo admirable. Cuando damos, recibimos. Cuando levantamos a otro, nosotros mismos somos levantados.
Cuando perdonamos, somos sanados. Este es el milagro del amor que nace de la oración. Pidamos aprender el ritmo del Maestro, poner cimientos con paciencia en el silencio y salir con valentía a orar, refugiarnos a la sombra de las alas de Dios en la noche larga y dejarnos conducir por su luz durante el día. Hablarle como hijos al Padre y caminar como hermanos entre hermanos. Y cada vez que el corazón quiera quedarse en la cumbre, escuchemos la voz suave que nos invita a bajar con Él, porque al pie del monte está el campo abierto, la iglesia que se edifica, las personas que esperan un signo de esperanza. No iremos solos. Él baja con nosotros para que en el mismo asfalto de la vida el amor de Dios siga escribiendo líneas nuevas.